Porque el adicto no es una víctima, está enfermo. Yo estaba pasando un mal momento emocional, elegí consumir. Era tan fuerte la abstinencia que yo sentía por el consumo que me llevaba a tener que conseguir la manera. Y cuando voy a entrar a mi casa, sale mi madre y me dice que no me iba a abrir la puerta de mi casa. En ese momento definitivamente estaba en la calle, no pude parar. Sí, yo honestamente fui criado de una manera muy linda, buena educación, buenos valores, mucha familia, en una familia disfuncional, sin padre, pero sí con mucho amor, mucho afecto y muy buenas enseñanzas. Entonces crecí con esos valores y durante muchos años, de mi niñez, preadolescencia, adolescencia y preadultez, fui un chico que se comportó en base a esos valores, en base al trabajo, en base al respeto, en base a la integridad. Entonces, también el deporte me ayudó mucho a tener conducta, disciplina. Entonces, siempre me comporté de una manera decente. Y, y lo que se llama socialmente aceptable, ¿viste? Yo siempre tuve comportamientos adictivos. ¿Qué quiero decir con eso? Siempre tuve tendencia a la compulsión. Empecé a consumir porque yo estaba muy cerca del consumo, cualquier tipo de consumo. En especial la marihuana al comienzo, pero con la que tuve más problemática fue la cocaína. Y empecé a consumir cocaína porque en ese momento yo la manipulaba, yo vendía cocaína. No pude parar. Fue alrededor de los 22 años, más o menos. 21 años yo ya consumía, pero esporádicamente, pero como que el auge empezó a los 22 años. Fue completamente brusco el cambio. Y en primera instancia era todo divertido, ¿viste? Todo, yo me sentía como más fortificado, como de mejor ánimo y todo eso, pero todo eso era una mentira. Las consecuencias fueron graves, en especial en lo que eran mis círculos o mis relaciones con mi familia, eh, en las relaciones deportivas, lo que es laboral. Me quedé sin trabajo, perdí contacto o vínculos con muchos familiares. En consecuencia, al consumo, uno pierde la capacidad de razonar. Entonces, también pierde la capacidad de la emoción. Eso es como es un inhibidor de emociones. O un potenciador. Depende en el contexto o depende en la situación que lo utilices. Por eso para el adicto el consumo no es el problema, sino la solución. O sea, yo consumo y está todo bien. Cuando estoy mal, consumo, estoy bien. Estoy triste, consumo y está todo mejor. Pero en realidad es todo mentira eso. A raíz de que uno consume, los problemas se incrementan. Vos haces cualquier cosa para conseguirla. Aunque caiga un rayo, vos vas a ir a buscarla. Aunque hagas 70 grados, vas a ir a buscarla. Aunque no tengas peso, aunque no tengas un peso, te vas a drogar. Como sea. Empecé a tener deudas, empecé a deberle plata a gente que no tenía que deberle, empecé a tomar malas decisiones, a querer escapar y poder tapar agujeros haciendo cosas involuntarias, de verdad, honestamente involuntarias. Y que no me justifico, pero yo no me imagino haber hecho un montón de cosas si yo no hubiese consumido. Yo estuve preso, nunca estuve preso en penal, estuve en comisarías, no sé, de entre 5 y 8 veces. He estado máximo 2 semanas. He pasado malos momentos, pero es porque he tomado malas decisiones. Yo no me gustaba salir a delinquir, no me gustaba robar, pero era tan fuerte la abstinencia que me llevaba a tener que conseguir la manera. Antes de yo empezar a robar, por ejemplo, vendí todo objeto de mi pertenencia. Luego de vender todo objeto de mi pertenencia, vendí lo que pude de mi familia. Le robé hasta a mi propia familia, a mi propio hermano. O sea, perdí todo tipo de integridad. Uno está intoxicado, no puede razonar, no piensa. No es que no le importe, está intoxicado. Yo me la pasaba en la calle, haciendo una vida prácticamente de indigente, sin la necesidad, porque mi casa, las puertas de mi casa estaban abiertas. Después de un mes más o menos voy a mi casa a comer, porque tenía hambre, porque no sé cuánto tiempo estaba sin comer. Y cuando voy a entrar a mi casa, sale mi madre y me dice que no me iba a abrir la puerta de mi casa, que la disculpara y que no lo iba a hacer. En ese momento yo no lo entendía. No entendí que ella me estaba ayudando a mí.
En ese momento agaché la cabeza, no le contesté nada, pero me fui por dentro pensando un montón de cosas horrendas de mi vieja. Definitivamente estaba en la calle y estuve viviendo en Capital, durmiendo de tren en tren, pasando frío, pasando hambre, cubriéndome en un techito de 1 metro por 1 metro para que no me mojara la lluvia. He sufrido inseguridad, he sufrido violencia, he practicado violencia, probé muchos tipos de drogas, de psicofármacos, LSD, alucinógenos, hongos, demás, muchísimas cosas. Pero con la que tuve más problemática fue la cocaína. Y en consecuencia de relacionarme con la cocaína en el consumo, conocí el crack, que es un derivado de la cocaína. Y fumé Paco, pasta base y crack. Esa fue mi droga, la droga que más problemática me trajo. Yo de que conocí o que me aferré a esa sustancia, dejé de consumir cocaína, de inhalar cocaína. Solamente fumaba. Y ya no, después ya no fumaba marihuana y sí tomaba mucha pastilla en ese momento. En ese momento sí sentí la ausencia de mi familia. ¿La ausencia necesaria? ¿Pensás ahora con retrospectiva? Con retrospectiva, la ausencia de que en ese momento yo sabía que estaba en la calle. Yo antes elegía estar en la calle. Uh-huh. En ese momento no me quedaba otra. Y yo decía, ¿hasta dónde llegué? O sea, imagínate, había pasado por un montón de cosas, sin embargo no podía tomar conciencia de lo que estaba viviendo. Era más fuerte que yo. Y en uno de esos, en ese momento, más o menos 1 mes y medio, 2 meses después de ese episodio con mi madre, pasa una situación en el lugar donde nosotros vivimos, que otras personas cometieron un delito y ese delito me lo adjudicaron a mí. Pasamos un mal momento porque en el lugar donde yo estaba parando, viviendo, durmiendo o haciendo mis cosas, la policía allanó, destruyeron todo el lugar, a mí ya me conocían y teníamos problemas y en consecuencia en que mi documentación salía a la dirección de la casa de mi madre, de mi abuela, de mi madre, allanaron la casa de mi madre. Y por mi culpa, o sea, yo no había sido el que había cometido eso, pero es como cuando te quemás con leche, ¿viste? Ves la vaca y corres. Yo había hecho tantas cosas y era como, bueno, seguro que fue Laureano. Y a raíz de eso, esa noche, mi familia, mi hermano y mi vieja vienen al lugar a donde yo estaba parando, donde estaba viviendo, y entre un momento de violencia de mi hermano para conmigo, de una explosión, ¿viste? Una violencia física, porque claro, la frustración que él sentía en ese momento, la vergüenza y el enojo. Bueno, él reaccionó de esa manera contra mí y ellos me dieron un ultimátum. Fue como, me dijeron, mirá, Laureano, nosotros te damos 2 semanas, si vos no cambiás te olvidás de nosotros. Esa noche yo estaba muy triste. Y al otro día, alrededor del mediodía, fui a hablar con mi familia y cuando me senté a hablar recuerdo que faltaba el pan para comer y cuando yo salgo a comprar el pan me agarra la policía y me lleva a la comisaría. Y yo pensaba, seguramente que mi madre debe pensar que otra vez me fui y cosas así, ¿viste? Uh-huh. Me llevaron a la comisaría, en la comisaría me maltrataron mucho, la verdad, me maltrataron, pasé una situación durante 4 días, mucha violencia, de amenazas y demás. Y en ese momento no lo demostraba ahí, pero yo sentía miedo, pensaba que me iban a lastimar. Yo había hecho muchas cagadas. Y bueno, cuando se esclareció todo de que yo no tenía nada que ver, me fui. Y directamente a mi casa fui, a la casa de mi vieja. Y ahí les dije que yo no necesitaba 2 semanas para entender que yo no los quería perder y que si ellos me daban una mano yo iba a cambiar. Y a raíz de eso me hicieron la propuesta de internarme. Y pasé por un proceso de aislamiento en una comunidad terapéutica durante casi 1 año, con normas, con estructuras, con mucha contención, mucho amor,
mucha terapia, muchísima terapia, todos los días, todo el día. Todo era terapéutico. Después entendí que muchas de las cosas cotidianas que nosotros practicamos las podemos volcar al lado terapéutico. ¿Cuáles fueron las herramientas que aprendiste en el proceso de dejarlo? En primera instancia me limpié, ¿no? A raíz de eso pude empezar a razonar de vuelta, a tener conciencia, entendimiento, comprensión también. Y también pude perdonarme por todas las cosas que yo había hecho. Porque eso te trauma, de verdad, la culpa te lastima mucho. Recuperé los valores que tenía de toda la vida y aprendí herramientas fundamentales, desde, no sé, una respiración, a saber cuándo pedir ayuda, a entender los síntomas de una abstinencia, también a poder ser honesto. Al principio, cuando yo no me sentía bien o no me sentía cómodo, agarraba mi teléfono y llamaba a mi terapeuta o a algún operador de confianza y podía desahogarme. El hecho de hablar ayuda mucho, el hecho de escribir también ayuda mucho. Y después ir cambiando lo que es también los patrones de conducta, ¿viste? Porque dejar de consumir para mí fue sencillo, porque a mí me encerraron un año y bueno, está bien, la decisión fue mía y yo me podía ir en cualquier momento y decidí no hacerlo, pero estaba cerrado un año ahí adentro y sin ningún tipo de consumo, y es fácil eso, ¿se entiende? Sí. Entonces el problema o la verdadera prueba está cuando vos ya estás afuera. Ahí estás encapsulado, no sabes nada. Salís afuera y la droga sigue estando en el mismo lugar, el que vende sigue siendo el mismo, el alcohol está en todos lados, y así, en general. Aceptar que uno tiene problemas de conducta, tratar de modificarlo, porque los patrones de conducta son los que nos llevan después a consumir o a tener acciones repetitivas, que eso te lleva al consumo, en consecuencia. Yo no soy una persona religiosa, creo en Dios, no, considero que sin la ayuda de Dios yo no hubiese podido cambiar tampoco, pero la verdad que las herramientas son más de conciencia, ¿viste? Y de acción. Yo principalmente llevo más de 4 años limpio. No volví a consumir alcohol, no volví a consumir ningún tipo de drogas. Sí voy y vengo con el tabaco. He estado 2 años, 4 meses sin fumar y así. Pero próximamente también lo voy a dejar. Hoy en día estás del otro lado, Sí. digamos, ¿no? Ayudando y acompañando a personas en consumo activo. ¿Y cómo lo decidiste? Me gusta, es un trabajo, no quiero decir difícil, pero es un trabajo muy comprometedor. Estás trabajando con personas, el adicto es una persona muy inestable, hoy está bien, mañana no, o sea, no hoy. Una hora está bien, una hora o media hora después no, y te dice que sí, después que no. Pero la satisfacción de poder ayudar a una persona o poder eh, evitar que una persona pase por lo mismo que pasé yo o cosas peores, es súper reconfortante. A mí, yo siempre digo, a mí la mente me tiró para allá abajo y la mente y la voluntad me ayudó a salir de vuelta. ¿Cómo reconoces cuando estás con ganas de consumir? A veces cuando yo estoy bajón, tengo tendencia a recordar cosas y el viejo registro o traer al presente cosas del pasado, que en mi pasado hay mucho consumo, me llevan a tener una cierta necesidad de sufrir, no sé cómo explicártelo. Hace 2 meses atrás tuve un episodio y que me generó mucha angustia. Estaba muy mal emocionalmente. Estuve con 2, 3 días con muchas ganas de consumir, pero era porque me sentía mal y quería tapar ese dolor, no quería sentirlo. Y eso es lo que hace la cocaína justamente, o el consumo, te inhibe ese dolor, ¿viste? El día 3 fui y conseguí cocaína. Y estuve con la cocaína en el bolsillo y estuve dando vueltas por mi casa como 10 minutos. Estuve dando vueltas, pensando en la decisión que estaba por tomar, sumándole a la angustia que yo sentía, el dolor, la decepción. Era una excusa, simplemente es una excusa, porque nada es suficiente para que una persona vuelva a consumir, ni siquiera que consuma. Pero una persona que dejó de consumir
nada tiene que ser suficiente como para volver a consumir. En mi caso, cuando tomé la decisión de consumir, directamente dije, ya está, lo voy a hacer. De camino al baño, yo te mencionaba que no soy religioso, pero de camino al baño fui yo, pero a la vez no fui yo. Fue como que sentí que mi propia mano, en realidad, con mi mano derecha, me tomé el pelo y me tiré tan fuerte para atrás que casi me tiro al piso. Y con un gesto y un grito como diciendo, no. Así, retrocedí, salí afuera de mi casa, agarré la cocaína, la tiré en el arroyo, salí, me corté el pelo, hablé con las personas que tenía que hablar y se me pasó. En mi caso, cuando yo estoy mal emocionalmente, me lleva a tener la tendencia de pensar cosas que me ponen aún peor. Y ahí es cuando tengo pensamientos de consumo, pero la abstinencia física, algo dulce, una llamada por teléfono, no quedarme solo, no sé, pegarme una ducha, respirar, caminar, salir a correr. Yo lo que puedo recomendar siempre es el acompañamiento. Uno en el consumo activo cansa a sus familiares, que los cansan, no buscan la manera. Imagínate, yo llegué al punto de que mi madre tenga que echarme de mi casa. Mi recomendación es el acompañamiento, no apañar la enfermedad. Recuerden que no somos víctimas, pero sí entiendan que estamos enfermos y que necesitamos ayuda. Entonces mi recomendación en síntesis es que uno tiene que tener mano firme. El amor es eso también, poder entender cuándo ceder y cuándo no. Y cuando no hay que ceder, no hay que ceder, porque no está en juego una relación, está en juego la vida de tu hijo. Si conoces a alguien que esté pasando por esta situación, recomendale este video.